La tabla periódica es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen, ordenados según sus propiedades físicas. Fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869 y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. Y es que esta compleja ordenación de los elementos permitió predecir el descubrimiento de nuevos elementos y permitió realizar investigaciones teóricas sobre estructuras desconocidas hasta el momento. Actualmente, la tabla periódica actual cuenta con 118 elementos, 94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que no se descarta que esta lista aumente en el futuro. De hecho, los grandes laboratorios de Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener los siguientes, el 119 y el 120. El origen de la tabla periódica se remonta al siglo XIX, cuando los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo con sus similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de esos estudios generó la tabla periódica moderna que conocemos. Entre 1817 y 1829, el químico alemán Johann Dobereiner clasificó algunos elementos en grupos de 3, denominados tríadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en tríadas y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. En 1863, el químico inglés John Newlands clasificó los elementos establecidos en varios grupos, proponiendo la ley de octavas, conformando por elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos, organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó su tabla propia periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos donde debían incorporar algunos elementos que aún no se habían sido descubiertos. Finalmente, en 1913, un químico inglés, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, es decir, el número atómico de los elementos, reagrupándolos en orden creciente de número atómico, estableciendo así la tabla periódica tal como la conocemos hoy, la tabla periódica moderna. La primera. Los historiadores fechan el nacimiento de la tabla periódica moderna el 17 de febrero de 1869, cuando Dmitri Mendeleev terminó la primera tabla periódica de las muchas que confeccionó. Según el número atómico, a principios del siglo XX, Glover y Rutherford observaron que las partículas con carga del núcleo representaban aproximadamente la mitad del peso atómico. Este valor se corresponde con el concepto de número atómico. Según la configuración electrónica, durante la mitad del siglo XX, los físicos Niels Bohr y Wolfgang Pauli propusieron un modelo atómico en el que electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas y donde los electrones se disponían formando capas de distinto nivel de energía. Actualmente, en 2006, el químico teórico Eugen Schachter logró explicar las anomalías de la regla de Madelung, teniendo en cuenta que los átomos pueden presentar distintas configuraciones electrónicas según el nivel de energía. Algunas curiosidades es que en la tabla periódica no hay ninguna J, que existe una tabla periódica especial del coronavirus, que Einstein tiene su propio elemento, que una aldea sueca da nombre a 4 elementos, que 4 elementos fueron descubiertos por españoles y que las mujeres también tienen papel en la tabla periódica.